Hola, buenas, vamos a hacer un ejercicio sobre energía del movimiento armónico simple. En este ejercicio nos dan un cuerpo que pesa 2 kilogramos y nos dice que está oscilando con movimiento armónico simple con una amplitud de 0,50 metros y una frecuencia de 30 hercios. A partir de estos datos nos piden determinar los puntos de la trayectoria en los que la energía cinética es 0,8 veces la energía total, los puntos de la trayectoria en los que la energía cinética coincide con la energía potencial y la energía total de este movimiento armónico simple. Entonces, bueno, vamos a empezar apuntando los datos del problema. Nos dan una masa de 2 kilogramos, nos dan una amplitud de 0,50 metros y nos dan una frecuencia igual a 30 hercios. Bien, además en el apartado A tenemos que especificar que nos pide, bueno, vendría bien especificar que nos pide X cuando la energía cinética es 0,8 veces la energía total, que es la energía mecánica, ¿no? La energía total del movimiento armónico simple se llama energía mecánica y se denota como E sub m, y a la energía cinética como E sub c. Entonces tenemos que tener claro que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es un tipo de energía asociada a los cuerpos que se mueven. Y es un medio de la masa del cuerpo que se está moviendo por la velocidad al cuadrado que tiene ese cuerpo. Entonces, bueno, tendremos que la energía cinética máxima, bueno, pues será un medio de la masa es constante y lo que le varía es la velocidad y entonces será un medio de la velocidad al cuadrado máxima. Vale, bien. También, fijaros, tenemos que tener claro que la energía cinética es igual a la energía cinética máxima es igual a la energía mecánica, a esta energía mecánica, ¿vale? Pero bueno, aquí no nos aparece X en ninguna parte, tenemos que sacar la posición X y para eso vamos a hacer lo siguiente, fijaros la velocidad se obtiene derivando la ecuación que nos da la posición respecto del tiempo. Por tanto, lo que estamos derivando es respecto del tiempo es esta ecuación de aquí, la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y bueno, si hacemos esta derivada, entonces esto nos sale como la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y bueno, entonces si elevo aquí al cuadrado, entonces tengo que elevar todo esto al cuadrado, ¿verdad? Entonces tendré que la velocidad al cuadrado es la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno al cuadrado de omega t más phi. Fijaros, ahora importante, que el coseno de un ángulo alfa pues es siempre menor o igual que 1, ¿vale? Y por tanto el coseno al cuadrado de un ángulo alfa siempre será menor o igual que 1. Por tanto esto de aquí será siempre menor o igual que 1. Y por tanto la velocidad máxima, esto implicará que la velocidad al cuadrado máxima es igual a la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es sustituir aquí en esta ecuación de aquí la velocidad máxima al cuadrado por esto de aquí. Entonces esto será un medio de la masa por la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado. Vale, además tenemos una identidad trigonométrica que dice que 1 es igual al seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, ¿vale? Para cualquier ángulo alfa. Entonces esto implicará que el coseno al cuadrado
omega t más phi será igual a 1 menos el seno al cuadrado de la posición angular por el tiempo más la fase inicial. ¿Vale? Lo único que he hecho es pasar este seno a este lado de la igualdad, pasar este seno al cuadrado a este lado de la igualdad y sustituir alfa por este ángulo de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, si ahora sustituimos coseno al cuadrado de omega t más phi en esta ecuación de aquí por 1 menos seno al cuadrado de omega t más phi, podemos hacerlo porque ya hemos visto que esto es igual a esto de aquí. Entonces tendremos que la velocidad al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por 1 menos el seno al cuadrado de omega t más phi. Y si ahora pasamos la amplitud al cuadrado dentro de este paréntesis, tendremos que esto es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos la amplitud al cuadrado por el seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y fijaros ahora una cosa, fijaros que esto de aquí es la ecuación de la posición, ¿vale? Respecto del tiempo. Y esto de aquí es justamente la ecuación de la posición respecto del tiempo, pero elevada al cuadrado, es decir, es x al cuadrado. Entonces, tenemos que esto, la velocidad al cuadrado es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Vale? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es fijarme en esta condición de aquí. Yo tengo que hallar x cuando se cumple esta condición de aquí. Entonces fijaros, vamos a bajar que si la energía cinética es igual a 0,8 veces la energía mecánica, bueno, pues entonces será que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, fijaros que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética. Pero ¿quién es la velocidad al cuadrado? Es esto de aquí, ¿no? Ya lo hemos visto, pues sustituyo la velocidad al cuadrado por esto de aquí. Entonces, bueno, no haría falta poner esto, ¿vale? Lo sustituyo. Bueno, ya tenemos la energía cinética y tenemos x aquí. Y esto será igual a 0,8 veces la energía mecánica. ¿Y quién es la energía mecánica? Fijaros, la energía mecánica es justamente esto de aquí. Entonces, un medio de la masa por la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, mirar, un medio y un medio se me va. La masa y la masa se va. La frecuencia angular al cuadrado y la frecuencia angular al cuadrado se va. Entonces me queda que esto de aquí, la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado, es 0,8 veces la amplitud al cuadrado. Entonces vamos a ponerlo. Tendré que la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado es igual a 0,8 veces la amplitud al cuadrado. Ahora si paso la posición aquí y 0,8 veces la amplitud al cuadrado aquí, entonces fijaros que se me queda de esta forma. Me queda como la posición al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado menos 0,8 veces la amplitud al cuadrado. Y esto es igual a 0,2 veces la amplitud al cuadrado. Perfecto. Entonces ahora lo que puedo hacer es raíz cuadrada aquí y esto será entonces que x es igual a la amplitud por la raíz de 0,2. Vale. Y bueno, fijaros una cosa ahora importante, esto va a haber dos posiciones en las que la energía cinética sea 0,8 veces la energía mecánica, porque esto de aquí son dos valores, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que la raíz de 4
es igual a más menos 2, porque la raíz de 4 es un número que multiplicado por sí mismo me dé 4. Entonces tengo que 2 por 2, por un lado es igual a 4, y fijaros que menos 2 por menos 2 también es igual a 4. Entonces esto sería más menos 2. ¿Vale? Bueno, esto no haría falta. Voy a borrar. Entonces esto será más menos la amplitud por la raíz de 0,2. Y bueno, esto será entonces más menos. Voy a mi calculadora y sustituimos A por la amplitud. Estos son 0,50 metros. Si no me equivoco, vamos a ver. Sí, fijaros, amplitud 0,50 metros. Y esto por la raíz de 2. Raíz de 0,2. Raíz de 0,2. Y esto es raíz de 5 entre 10. Entonces, bueno, pongo raíz de 5 entre 10 y que no se me olviden las unidades. Estamos hablando de longitud de metros, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora el apartado B. Y en el apartado B, si no me acuerdo mal, nos están pidiendo la energía cinética, no, la posición cuando la energía cinética es igual a la energía potencial. Lo tenemos aquí, ¿no? Entonces tendremos que nos pide X cuando la energía cinética es igual a la energía potencial. Bueno, la energía cinética, ¿vale? Con la X, ¿vale? Ya la tenemos, ¿no? Tenemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y fijaros que la velocidad al cuadrado es esto de aquí, ¿no? Entonces, bueno, frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Simplemente he sustituido la velocidad al cuadrado por esto de aquí, ¿vale? En la ecuación de la energía cinética. ¿Y quién es la energía potencial? Bueno, pues no lo voy a deducir, pero tenemos que saber que la energía potencial es un medio de la masa por... No, perdón. Un medio de la masa por frecuencia angular al cuadrado por la posición al cuadrado. Fijaros que la energía potencial se puede definir como el trabajo que hace una fuerza para trasladar el cuerpo desde la posición de equilibrio hasta una posición X, venciendo a la fuerza recuperadora del movimiento armónico simple. Entonces, bueno, tendríamos, fijaros que el trabajo es igual al vector fuerza por el vector desplazamiento, ¿vale? Pero bueno, aquí en el movimiento armónico simple el desplazamiento se hace en solamente una dimensión, entonces esto sería como el vector fuerza por el vector x. Y fijaros que bueno, esto es un producto escalar, entonces tenemos que esto es el módulo del vector fuerza por el módulo del vector x por el coseno del ángulo alfa que forman estos dos vectores. Y fijaros que la fuerza que tenemos que hacer para vencer a la fuerza recuperadora es una fuerza paralela al desplazamiento. Por tanto, el coseno es el coseno de 0, ¿no? Entonces esto sería como 1. Este coseno de aquí sería igual a 1. Por tanto, no haría ni siquiera falta ponerlo. Bien, pero tenemos un problema porque esto sería en el caso de que la fuerza sea constante. Pero aquí tenemos que la fuerza no es constante, ¿vale? Porque tenemos que vencer a la fuerza recuperadora, y la fuerza recuperadora depende de la posición, ¿no? Tenemos que la fuerza recuperadora del movimiento armónico simple es, si no me acuerdo mal, es la frecuencia angular al cuadrado por la masa por la posición, por la posición x, ¿vale?
Entonces fijaros cómo depende de la posición. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una integral. Para hallar este trabajo lo que tenemos que hacer es la integral de, fijaros, es el trabajo de una fuerza que desplaza al móvil desde la posición de equilibrio 0 hasta una posición X y diferencial de X, ¿no? Porque yo insisto, porque esta fuerza depende de X. Entonces lo que tenemos que hacer, como esta fuerza tiene que vencer a esta de aquí, pues tenemos que poner esto de aquí cambiado de signo. Y entonces tendremos que es la integral definida de 0 a x, la frecuencia angular al cuadrado por la masa por x diferencial de x. Estos son constantes y pueden salir fuera de la integral, entonces tendremos la frecuencia angular al cuadrado por la masa por la integral definida de 0 a x de x diferencial de x. Esta integral es inmediata y es igual, vamos a bajar un poco, es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la masa por un medio de x al cuadrado. Y esto de aquí sería, fijaros justamente esto de aquí, la energía potencial. ¿Vale? Bueno, la hemos deducido, pero de una forma, ya os digo, un poco rápida. Habría que verlo más despacio esto. Entonces, bien, la condición que se tiene que dar es que esto de aquí sea igual a esto de aquí, ¿no? Entonces tendremos que si la energía cinética es igual a la energía potencial, entonces un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado será igual a un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por x al cuadrado. Entonces, bueno, este medio se me va, la masa se va, la frecuencia angular al cuadrado se me va y fijaros, se me queda que la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces tengo amplitud al cuadrado menos x al cuadrado es igual a la posición al cuadrado. Paso la x al otro lado y me quedará que la amplitud al cuadrado es igual a 2 veces la posición al cuadrado. Y bueno, entonces seguimos. Hago raíz cuadrada en ambos lados y entonces tendré que la amplitud es igual a x por la raíz de 2. Y por tanto, x será igual a la amplitud entre la raíz de 2. Las raíces cuadradas, una raíz en el denominador de la fracción no está bien, entonces nos la vamos a quitar multiplicando por 1, ¿no? Esto es como 1, raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre raíz de 2 es 1, entonces es como multiplicar por el elemento neutro, es como no hacer nada. Pero fijaros que esto nos da amplitud raíz de 2 entre 2. ¿eh? Y va a volver a ocurrir lo mismo que antes. Porque esto es más menos. Y bueno, si hacemos esto ahora con la calculadora, entonces tendremos que hacer, vamos a ver, fracción 0,5, que es la amplitud, por la raíz de 2 entre 2. Y esto es igual a raíz de 2 entre 4. Tendremos más menos raíz de 2 entre 4 metros. ¿Vale? Para estos valores de la posición tendremos que la energía cinética será igual a la energía potencial. Bueno, pues vamos a ver. Ahora nos piden el apartado C y nos pide la energía total, ¿no? Sí, la energía total. Fijaros, la energía total es la energía mecánica y la energía mecánica es esto de aquí. Entonces, vamos a sustituirlo. Tenemos energía mecánica es igual a un medio de la masa por la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado, si no me acuerdo mal. Porque ya dudo, si un medio de la masa por la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado. Vale.
Y bueno, tenemos que la frecuencia angular es 2pi por f. Por tanto, tendremos que esto será 1/2 de la masa por la amplitud al cuadrado por esto al cuadrado, ¿no? 4pi al cuadrado por f al cuadrado. Bien, esto lo puedo borrar. Ya tengo todo, ¿no? Tengo la masa, tengo la amplitud y tengo la frecuencia. Son los datos iniciales, ¿no? Que nos daba el problema. La masa, la amplitud y la frecuencia. Entonces simplemente sustituyo. Voy a copiar esto para... Vale, voy a copiarlo aquí abajo. Aquí. Y bueno, esto de aquí lo voy a quitar. Vale, entonces simplemente tengo que utilizar la calculadora. Entonces tengo que hacer 1/2 por la masa. Y la masa, vamos a ver, son 2 kilogramos, ¿no? Aquí la tenemos. Por 2. Por la amplitud al cuadrado, que son 0,50 metros. Aquí lo tenemos, ¿no? La amplitud es 0,50 metros por 0,5 al cuadrado por 4 por pi al cuadrado, si pi cuadrado por 30 al cuadrado. Doy a igual y me sale este resultado. Entonces ahora hay que tener cuidado porque tenemos que ponerlo con las cifras significativas correspondientes. Y las cifras significativas que tengo que coger de este resultado es igual al número de cifras significativas de la magnitud que me han dado con menor número de cifras significativas. Veamos aquí. Tenemos aquí la masa, la amplitud y la frecuencia. Tenemos que la masa me la dan con una cifra significativa. Entonces eso ya me dice que este resultado lo voy a tener que dar con una cifra significativa, ¿vale? Porque menos que una cifra significativa no puedo tener en una magnitud. Entonces la masa es la que me va a marcar el número de cifras significativas que voy a tener que coger en este resultado. Es decir, voy a tener que coger una. Por tanto, bueno, si redondeo este valor de aquí, 8.882, lo redondeo a una cifra significativa, sería 9.000, ¿vale? 9.000 hercios. Uy, 9.000 julios. Julios es la unidad en el Sistema Internacional para la Energía. Entonces ya lo tendremos aquí. Esto lo puedo quitar. Bueno, pues ya hemos acabado este ejercicio. Espero que os haya servido y nada, nos vemos en los siguientes vídeos.